Lo que estás viendo ahora mismo es un avión. Un avión pequeño de hélices, estacionado bajo el sol seco del desierto de Nuevo México, con una placa a un lado como si fuera una pieza de museo cualquiera. Y ya lo es. Es una atracción. Los turistas se toman fotos frente a él. Los niños pasan corriendo sin saber lo que ese fuselaje cargó por dentro. Porque ese avión, un Beechcraft King Air valuado en más de $650,000, es la aeronave que sacó de México a Ismael Zambada García, el Mayo, el hombre que, junto al Chapo Guzmán, levantó el cártel más poderoso que ha pisado este planeta, el fundador, el que nunca durmió una sola noche en una celda hasta que ese avión despegó. Y hoy está ahí, exhibido como un trofeo de guerra, en territorio de Estados Unidos. Espera, porque esto no es una nota de turismo. Ese avión aterrizó del otro lado de la frontera con 2 hombres a bordo, el Mayo, Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, el fundador y el heredero entregados en el mismo vuelo. Sin un solo disparo mexicano, sin operativo mexicano, sin que el gobierno de México supiera lo que estaba a punto de pasar en su propio cielo. Eso es lo que los noticieros te contaron. Un narco viejo capturado, fin de la historia, corte a comerciales. Le dedicaron 90 segundos y pasaron al clima. Lo que no te dijeron es lo que ese avión significa. Lo que no te dijeron es que las matrículas de esa aeronave estaban alteradas. Que del otro lado no pueden volver a certificarla para volar, porque los números de serie no cuadran, porque el registro es falso. Por eso no la vendieron. Por eso la regalaron a un museo. Un avión fantasma, sin identidad legal, que aún así cruzó una frontera internacional cargando al hombre más buscado del hemisferio occidental. Y nadie del lado mexicano apretó un botón. Ahora la mujer que gobierna México se paró frente al país y usó una sola palabra para nombrar todo esto: injerencia. Ojo a esto, porque aquí es donde la historia que te vendieron se cae a pedazos. La presidenta lo dijo sin rodeos. La lucha contra el crimen organizado no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia ni la subordinación. Que se coopera, sí, pero entre países iguales. Que una cosa es colaborar y otra muy distinta es que un gobierno extranjero opere dentro de tu territorio y después se lleve al hombre y hasta el avión de recuerdo. Cooperación sin subordinación, dijo. Colaboración sin injerencia. Y lanzó la pregunta que incomoda a los dos lados de la frontera. ¿Quién mintió? Porque cuando todo esto ocurrió, el embajador de Estados Unidos en México salió a decir una frase que quedó grabada. No fue nuestro avión, ni nuestros pilotos, ni nuestros agentes. Nada. Ninguna responsabilidad. Pero la presidenta anunció algo que cambia el tablero. Va a hacer públicas las cartas. Las comunicaciones que aquel embajador envió al gobierno mexicano. Documentos guardados que, según ella, no coinciden con lo que ese hombre dijo en público. Y aquí las cartas se vuelven el segundo personaje de esta historia. Porque si lo que está escrito en ellas contradice lo que se dijo frente a las cámaras, entonces alguien en algún despacho mintió con todas sus letras. Y no te pierdas este detalle. Estados Unidos nombró a una facción del narco mexicano como organización terrorista extranjera. La señaló como enemigo público y al mismo tiempo, según el señalamiento que se hizo desde Palacio Nacional, protegió a esa misma facción. A los chapitos, los designó terroristas con una mano y los cuidó con la otra. Guárdate ese nombre, porque va a regresar antes de que termine este video. Pero antes hay que hablar del hombre que abrió esta puerta. Y aquí prepárate, porque su nombre lo dijo la propia presidenta con una palabra que pocas veces usa un mandatario: nefasto. Genaro García Luna, el hombre al que le entregaron la seguridad de todo un país, el que dirigió con bombo y platillo la famosa guerra contra el narco, el rostro del combate al crimen. Y hoy, la propia jefa del Estado mexicano lo describe como lo que fue: un personaje nefasto que, mientras juraba perseguir a los cárteles, terminó trabajando para uno de ellos. Lo pusieron a cuidar la casa, y él le abrió la puerta al que venía a robarla. En aquellos años se abrieron de par en par las oficinas de las agencias extranjeras dentro de México.
Siglas y siglas operando en suelo mexicano con una comodidad que hoy la presidenta pone sobre la mesa. Y García Luna, mientras tanto, hacía negocios. Desfalcos a la hacienda pública que se cuentan por cientos de millones de dólares. 700 millones de dólares, según lo que se investiga, desviados de las arcas del pueblo hacia el bolsillo del hombre que debía protegerlo. Hoy está preso, en una celda de Estados Unidos. Pero escucha bien esto porque es la parte que nadie te subraya. García Luna no operaba solo. Detrás de él hay una red, más de 60 personas con órdenes de captura, contratos simulados, empresas fachada, dinero público que se evaporó por rutas que apenas se están destapando. Uno de esos operadores acaba de ser vinculado a proceso por desviar miles de millones de pesos desde el sistema penitenciario federal. Miles de millones, robados desde adentro de las propias cárceles. Y aquí va tu recordatorio. El jefe está tras las rejas. Sí, pero los nombres de su red, muchos de ellos, siguen libres. Guárdalo porque esa cuenta todavía no se cierra. Comparte este video con alguien que todavía crea que la guerra contra el narco la peleaba el gobierno del lado de la ley. Porque el hombre que la comandaba está preso por servirle al enemigo. Ahora regresemos al avión y a la facción que Estados Unidos nombró terrorista y según México al mismo tiempo protegió, los Chapitos. Porque mientras ese avión reposa tranquilo bajo un techo en el desierto, convertido en fotografía de turistas, en las montañas del sur de Sinaloa el suelo todavía está caliente. La Marina se topó de frente con hombres armados ligados a esa misma facción. Y el saldo no es una cifra de museo. Un marino mexicano muerto, 3 heridos, 10 agresores abatidos, 3 detenidos, 10 cuerpos sobre la sierra por una guerra que allá arriba jamás se detuvo, mientras aquí abajo se discute quién se queda con el avión de recuerdo. Esa es la balanza. De un lado, un trofeo limpio y silencioso detrás de un cordón de museo. Del otro, la sangre real de un uniformado mexicano que cayó persiguiendo a los que dicen alguien más estuvo cuidando. Y lo peor del caso es esto. Todo lo que te acabo de contar sale de un solo lugar y de una sola voz. El reporte que documentó cómo llegó ese avión a manos del gobierno estadounidense, los comunicados que confirman a los marinos caídos en Sinaloa, y la voz de la presidenta anunciando que va a poner sobre la mesa un informe completo, qué se dijo, qué se ocultó, quién autorizó qué y sobre todo, quién mintió. Un informe donde participan el Gabinete de Seguridad, la Cancillería, la Consejería Jurídica y hasta la Fiscalía. Todo el aparato del Estado apuntando a una sola pregunta, y esa pregunta no es sobre el Mayo. El Mayo ya está del otro lado, esperando una sentencia que se aplaza una y otra vez. La pregunta tampoco es sobre García Luna, que ya se pudre en una celda ajena. La pregunta es sobre lo que ese avión representa ahí parado brillando bajo el sol de otro país. Un avión que sacó a un capo de tu territorio sin que tu gobierno lo supiera. Un avión que hoy es la sonrisa de un museo extranjero. Un símbolo de que cuando se trata de decidir lo que pasa dentro de tus fronteras, no siempre manda quien tú crees que manda. Y aquí te dejo la pregunta que no vas a ver en televisión abierta. Si pudieron entrar por el hombre más protegido, del narco, moverlo por el cielo y llevarse hasta el avión como recuerdo, sin que nadie de este lado se enterara. ¿De verdad sabes quién decide lo que pasa en tu país? ¿Y quién manda esta noche mientras tú duermes en tu propia calle?